Ok. La clase acomodada estaba compuesta. Les pedí, no sé si alcanzaron a escucharme, que en este tiempo buscaran qué eran los latifundios. No sé si alcanzaron a escucharme porque acabé de decir eso y se cortó la sesión. Bueno, en las características sociales dice que la clase acomodada estaba compuesta por latifundistas, comerciantes e industriales. ¿Qué eran los latifundistas? Bueno, un latifundio en la época porfirista o del porfiriato se trataba de una propiedad extensa de tierra y en la que se podrían criar animales domésticos o domesticar ganado, aves de corral, se sembraban productos agrícolas, alimenticios, se explotaban canteras, minas y todo aquello que permitía el abasto de sus dueños y trabajadores, pero estas tierras, extensas tierras, solo eran propiedad de algunos cuantos. Algunos cuantos eran los que tenían la propiedad sobre estas extensiones de terreno que eran propiedad de una sola persona. ¿Ok? Esas eran los latifundios. Sí, pero volvemos al... Bueno, generalmente eran propiedad de una sola persona. ¿Por qué? Porque eran repartidos por el gobierno. Ya sí eran dueños asociados, pero como que, digamos, cada quien con su terreno o su tierra delimitada. Y de aquí ya viene después lo que eran los ejidos y ese tipo de cuestiones. Eso también fue el problema, una de las causas que generó la Revolución Mexicana. ¿Por qué las tierras tenían que ser de unos cuantos? Las tierras podían ser de más. Porque ¿qué producía o cuáles fueron igual lo malo de estos latifundios? Porque se desaprovechaba la capacidad productiva de la tierra. La mano de obra se estaba en condiciones precarias, condiciones de trabajo deplorables. eh, Esas también fueron motivos que causaron la Revolución Mexicana. Querían acabar con los latifundios porque querían que las tierras no quedaran en manos de unos cuantos. Solo unos cuantos de los más allegados eran a los que Porfirio ya les concedía esas extensiones de tierra. Y todos los demás solo la trabajaban. Entonces lo que querían era que la tierra fuera de todos, no de unos cuantos. De ahí después viene lo de la repartición agraria. Pero bueno, ese ya también ya es otro tema. Y ya fue hasta después del 90, me parece, lo de la repartición agraria. Pero bueno, seguimos todavía con este tema. Características económicas. Comenzaron a tener auge varias ramas económicas como la minería, el comercio, la ganadería, la producción artesanal, la pesca y sobre todo la producción agrícola. Son algunas características, hay muchas hay en 30 años de gobierno, pues todo lo que no va a haber, ¿verdad? Entonces hay muchas características, vuelvo a repetir, buenas y malas de este periodo porfirista. Hablamos también de estabilidad política y progreso económico. También hubo progreso económico, sobre todo a la entrada del ferrocarril. Recordemos que también Porfirio Díaz fue quien gestionó la entrada del ferrocarril a México. Se construyeron, no recuerdo exactamente cuántos kilómetros de comunicación ferroviaria. A ver si lo encuentro en este otro dato.
A ver, aquí dice crecimiento económico durante el Porfiriato. Despojo de tierras a campesinos. En 1883 se crea la Ley de Terrenos Baldíos para promover la propiedad privada. Vean aquí. Con dicha ley, hacendados despojaron de sus tierras a campesinos. Para 1910 solo 15% de los campesinos eran dueños de sus tierras. Los demás eran los latifundistas. Los ferrocarriles fueron el proyecto modernizador más importante del Porfiriato. Era de capital inglés y estadounidense en su gran mayoría. Impulsaron el comercio interno y externo. ¿Hubo progreso? Sí. No, a lo mejor no tanto para todos los de la clase más baja. ¿Hubo progreso en general para el país? Sí hubo, por la introducción del ferrocarril y en su momento la iniciativa privada. ¿Por qué? Porque vinieron aquí a sus empresas textileras, mineras, incluso petroleras igual. Ya sabemos todo lo que se hacía con el petróleo, lo mismo. Pero sí funcionó, sí, por un mínimo tiempo, como todo. Porque también recordemos que mucho de algo no es bueno. Entonces, después cayeron por la conservación del poder, mano de obra deplorable, condiciones laborales, desfavorables, riqueza para unos cuantos. Toda esta situación también se dio en el Porfiriato. Vamos a pasar con otro tema, que es el maximato. Ponemos maximato. Incluso otra característica también de Porfirio Díaz fue que promulgó, bueno, en una de las historias de las constituciones, promulgó un decreto era como que la iniciación a la no reelección, y eso lo hacía por el expresidente también antes de él, que fue Benito Juárez. Aquí era como que él empezaba también a decir no a la reelección, era a la irreelección, prohibida la irreelección. Era por lo que había decretado también Benito Juárez. Entonces hay muchas consecuencias. Me parece que fueron más de 190,000 kilómetros de vías ferroviarias también que se construyeron. Entonces, sí fue lo que generó progreso, lo que atrajo también la inversión extranjera. Por eso es que sí hubo progreso. Poco, bueno, en su momento sí hubo progreso. Eso fue algo bueno, ¿eh? Fíjense que a pesar de todo sí hubo progreso en la economía mexicana. Bueno, seguimos. Maximato. Mil 1928 a 1934. En este periodo, la política estuvo dirigida por Plutarco Elías Calles, después de la muerte de Álvaro Obregón. Sin embargo, ¿recuerdan lo que les dicté inicialmente del plan de Agua Prieta? Bueno, pues el plan de Agua Prieta tiene cabida aquí, previo al maximato. Recuerden que el plan de Agua Prieta fue también en 1920 en la ciudad de Agua Prieta, Sonora, proclamado precisamente por Plutarco Elías Calles o elaborado por Plutarco Elías Calles para consolidar la oposición de Venustiano Carranza. Uh-huh. Entonces, este también viene pre al maximato,
Retomo, en este periodo la política estuvo dirigida por Plutarco Elías Calles, después de la muerte de Obregón. Sin embargo, Calles no podía ya ocupar la presidencia en el periodo inmediato al suyo, así que hubo 3 gobernadores presentados a continuación. Después de que Plutarco Elías Calles, digamos que gobierna nuestro país, él quería seguir al frente del gobierno mexicano, pero ya no podía. Entonces, ¿qué pasa? Que él sigue gobernando México a través de otros tres personajes, que fueron Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. Entonces, Plutarco Elías Calles, retomamos y aclaramos, fue presidente de México de 1924 a 1928. Crea su partido también, crea el PNR, Partido Nacional Revolucionario. Es como cuando el PRI fue el único partido con poder por muchísimos años. Aquí Plutarco Elías Calles crea su PNR, Partido Nacional Revolucionario, y este partido durante el maximato, es decir, durante el periodo de 1928 al 1934, fue la autoridad política más importante en el país. Entonces, por el tema de la no reelección, a partir de 1928, aunque hubo otros presidentes, era Plutarco Elías Calles quien realmente seguía gobernando el país. Tenemos, respecto de Emilio Portes Gil, tuvo un margen de decisión muy estrecho y en asuntos bastante secundarios. La mayoría de la población consideraba a Portes Gil como un dócil instrumento a manos de Calles, y la poca autoridad del presidente se vio rápidamente debilitada. Esta situación afectó la relación de Calles y Portes Gil, generando una división política. Respecto de Pascual Ortiz Rubio, su mandato comenzó en medio de una situación de conflicto que se manifestó en un atentado contra su persona el día de la toma de posesión. Desde entonces su gobierno desarrolló una crisis permanente y en 1932 dio a conocer su renuncia como presidente. Únicamente Pascual Ortiz Rubio estuvo 2 años aparentemente frente al gobierno mexicano. Digo aparentemente porque quien realmente estuvo detrás fue Calles. Y con el gobierno de Abelardo L. Rodríguez, 1932, regresó a la política como hombre de confianza de Plutarco Elías Calles, quien lo nombró subsecretario de Cuenta y luego secretario de Industria, Comercio y Trabajo. Esta buena colaboración entre Calles y Rodríguez permitió que se diera una cohesión interna para continuar con la consolidación institucional. Entonces, en resumen, después del asesinato de Álvaro Obregón, se marca el inicio del periodo conocido como Maximato, donde Plutarco Elías Calles influencia en el gobierno por 3 administraciones más, terminando su cuatrienio. Había una frase muy importante en este periodo que decía: ahí vive el presidente, pero quien manda vive enfrente, o enfrente vive el verdadero gobernante. Ahí vive el presidente, pero quien manda vive enfrente. Es decir, en un lado estaba el presidente o la casa presidencial o los pinos o el gobierno de Palacio, pero quien realmente llevaba las riendas del gobierno mexicano era Plutarco Elías Calles. Y ya los demás presidentes sí tenían toma de decisiones, quizás sí, pero en temas ya secundarios, casi sin importancia. Hay quien decidía, quien decía sí, quien decía no, era Plutarco Elías Calles.
Entonces, a ese periodo se le conoció como el Maximato, comprende de 1928 a 1934, después del Cuatrienio de Calles. Entonces, podríamos decir también que si Calles gobernó de 1924 y su cuatrienio termina en 1928, pero sigue al frente de manera indirecta en el gobierno mexicano, entonces también su gobierno duró 10 años. En eso consistió el Maximato. ¿Alguna pregunta? Vamos a tocar un tema rapidísimo igual. Expropiación petrolera. ¿Anotamos? La expropiación petrolera se oficializó el 18 de marzo de 1938 en el Palacio Nacional y fue un acto del gobierno de Cárdenas, considerado de gran relevancia, dadas las malas condiciones en las que las compañías extranjeras tenían a sus trabajadores. Un punto y seguido consistió en la aprobación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras para convertirse en propiedad de los mexicanos. Esta consecución de llegar a buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos permitió al gobierno mexicano tener el control absoluto sobre el petróleo nacional. Hasta ahí, compañeros. Entonces, nada más, expropiación petrolera, 18 de marzo de 1938.
1938. Este fue un acto por el cual pues se nacionaliza toda la industria petrolera del país. Y pues es un poco indispensable quizás hacer mención de que la historia del petróleo en México ha estado pues unida a una constante lucha también entre entre empresas extranjeras y el Estado mexicano por el control pues del petróleo, de los hidrocarburos. Entonces, es como una breve historia, por esta lucha de los hidrocarburos entre México o entre el Estado mexicano y empresas extranjeras, se crea primeramente un sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana. Ya después, en 1936, este sindicato reclama reivindicaciones económicas. Estas pues obviamente no fueron aceptadas, fueron rechazadas por las compañías petroleras, porque recordemos que pertenecían a la industria privada o las empresas extranjeras. También demandaban pues semana laboral de 40 horas, pago salarial durante enfermedades, indemnizaciones familiares en caso de muerte. Ese sindicato eso es lo que demandaba. Ya en 1937 este sindicato manifiesta, digamos, la decisión de declarar huelga si las empresas no respondían a este pliego de peticiones. Entonces, por lo que después ya se pronunció, después de esta declaración de huelga que se lleva a cabo en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en ese año, para el siguiente año, en 1938, ya se resolvió y se pronuncia que las empresas establecieran las condiciones de trabajo exigidas por los trabajadores. Entonces fue que el 18 de marzo de 1938 ya el presidente Lázaro Cárdenas expide un decreto. Primeramente se expide un decreto de expropiación petrolera. Y ya este decreto consistió en la apropiación legal del petróleo que 17 compañías extranjeras estaban explotando y que por eso tenían el control de la industria. Entonces, se hace este decreto de expropiación petrolera para que el petróleo que manejaban y que controlaban esas 17 compañías extranjeras se convirtiera en propiedad de los mexicanos. Y este decreto consistió también en la expropiación legal de maquinaria, instalaciones, edificios, refinerías, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los bienes muebles e inmuebles de la compañía petrolera mexicana. Entonces, esa fue la historia de esta expropiación petrolera. ¿Ok? Y pues ya como beneficio, obviamente, pues se estableció que el Estado mexicano tendría el control total sobre la producción y la comercialización del petróleo en territorio nacional y en el extranjero. Y también algo bueno es que sí, hubo ingresos, también mejoró mucho la economía mexicana, tuvo un incremento muy significativo. Bueno, continuamos siguiente tema. Programa Bracero. Programa Bracero Mexicano.
Em, Ponemos entre paréntesis Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945. Entonces, el 23 de julio de 1942, se celebra el primer convenio bracero por los presidentes de Estados Unidos y México, siendo este último Manuel Ávila Camacho. Punto y seguido. El programa bracero fue un acuerdo binacional que patrocinó el cruce legal y temporal de alrededor de 4.5 millones de trabajadores provenientes de México a Estados Unidos. Comenzó en 1942 y terminó en 1964. Entre paréntesis ponemos periodo presidencial de Adolfo López Mateos. Punto y seguido. Este convenio y o programa
Fue detonado por la demanda de mano de obra en Estados Unidos. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hasta ahí escribimos, dada la Segunda Guerra Mundial, es que se genera toda esta demanda, de mano de obra. Y entonces sí, hacemos un convenio y ahora sí tus mexicanos pueden venir a trabajar a mi país. Vieron qué conveniente, pero bueno, pues al final de cuentas ayudó mucho porque aquí pues todavía había desempleo, mucho desempleo. Pero había unos puntos en específico dentro de ese convenio, dentro de ese programa y acuerdo celebrado entre ambos países. Uno de ellos era que los braceros, por eso se llama programa bracero, porque era de brazos, necesitaban brazos para trabajar. Los braceros únicamente debían cubrir la escasez de mano de obra y no desplazar a los trabajadores locales, o sea, a los de allá. Otro punto era que no podían ser reclutados por el ejército estadounidense para llevarlos a la guerra. Otro punto era que se garantizaba a los trabajadores mexicanos los gastos de transporte, de ida y vuelta, así como los viáticos durante el viaje. La contratación también se basaba en un contrato firmado por el trabajador patrón, se les brindaba hospedaje, habitaciones en buenas condiciones, atención médica, prestaciones por enfermedades y accidentes de trabajo. Estos fueron como los puntos principales dentro de ese acuerdo. Hubo dos convenios. Uno fue ¿en qué año les dije? En 1942. Y el siguiente ya fue hasta en 1964. En eso consistió el programa Bracero Mexicano. Pongan una notita, por favor, como nota. Se los pongo porque me han comentado algunos compañeros que viene esta como pregunta de examen. No viene en el temario, pero no sé por qué viene como en el de pregunta de examen y es el siguiente. El 7 de febrero, anotamos. El 7 de febrero de 1962, el entonces presidente de los Estados Unidos, de los Estados Unidos, John F. Kennedy, declaró el bloqueo unilateral de ese país contra Cuba, cuyo objetivo era cortar todo tipo de vínculo comercial con Cuba
y cercar al país para provocar el derrocamiento del gobierno revolucionario. Punto. Eso sería todo por el día de hoy, compañeros, y con eso terminamos los temas de historia. La próxima sesión es... ¿Sí? Sí, y cercar al país para provocar el derrocamiento del gobierno revolucionario. Entonces, repito, estos fueron los temas que comprende el temario en la materia de historia. En la próxima sesión les hago llegar una pequeña guía y estaríamos iniciando con humanidades, que es filosofía. ¿De acuerdo? Bueno, por el día de hoy sería todo. Muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana. Gracias.